Bien. Bueno, ¿cuál es la dinámica que vamos a seguir? Yo más o menos me he apuntado lo que habéis preguntado por WhatsApp, pero yo voy a ir explicando en el momento en el que tengáis alguna duda, no quede claro lo que estoy explicando, quitáis vosotros el silenciador del micro y me preguntáis, Mabel, mira, esto no lo entiendo, pongamos un ejemplo, ¿vale? El objetivo es que hoy quede esas dudas lo más claro posible, ¿vale? Para nuestra mente que necesita comprender esos conceptos antes de, ¿no? A la hora de poder llevarlo a la práctica. Así que no, quitáis el micrófono cuando queráis, el silencio cuando queráis preguntarme y me preguntáis. Bueno, la mayoría de las dudas están vinculadas a eso de abrir la atención, qué quiere decir, ¿no? Cuando yo digo los que estáis empezando podéis seguir con la atención enfocada, los que lleváis más tiempo a abrir la atención, ¿no? Estos serían un poquito los tres tipos de práctica. La atención enfocada, que es toda esa práctica que hacemos cuando dirijo mi atención a la respiración, es decir, elijo un objeto donde enfocar mi atención, ya sea la respiración, ya sea el cuerpo haciendo un escaneo corporal, ya sean los sonidos, ¿no? Si digo atención a los sonidos, pongo el foco de atención en los sonidos. Cuando mi mente se distrae, la vuelvo a llevar a los sonidos. Ese entrenamiento es muy importante porque ahí es donde vamos teniendo dominio de nuestra atención. Entonces, normalmente cuando hacemos una práctica, pues los primeros minutos, como venimos del hacer, de pues estar hablando o estar haciendo cosas, nuestra mente está más agitada y cuando nos sentamos a practicar, siempre los primeros minutos se dedican a elegir un foco de atención para que la atención se vaya estabilizando, la mente se estabiliza, ¿no? El cuerpo se va asentando. ¿Qué pasa? Que cuando ya llevamos unos minutos con la atención enfocada, cuando decimos abrimos la atención, nos referimos a lo que es mindfulness en sí. Entonces, os he puesto aquí la definición de mindfulness para ir revisando, ¿vale? Entonces, la atención abierta, cuando yo digo abro la atención, eso es la definición de mindfulness. ¿Qué quiere decir? Observo mi experiencia presente. Yo estoy ahí haciendo la práctica, llevo un rato con la atención enfocada en la respiración y ahora digo, abrimos la atención como si fuera una linterna que se abre y lo observo todo. ¿Qué es lo que observo? ¿Qué hay en mi experiencia presente? Bueno, en este caso, cuando yo estoy con los ojitos cerrados haciendo la práctica, pensamientos, ¿verdad? Aparece un pensamiento, se mantiene, se marcha. Las sensaciones en mi cuerpo, me da calor, ¿no? Como decía Mercedes, de repente me da calor, de repente me noto un dolor en la lumbar, de repente me pica un pie, cualquier sensación, de repente me noto taquicardia, es decir, sensaciones en mi cuerpo, ¿vale? Se me está durmiendo el pie, ¿vale? Emociones, ¿no? De repente, pues noto inquietud, o de repente siento tranquilidad, de repente me viene un recuerdo de algo y voy conectando con enfado. Es decir, las emociones que puedan ir surgiendo, claro, hacemos una práctica de 30 minutos. Lo normal es que vayan apareciendo distintas emociones a lo largo de la práctica, o no, pero observo, ¿no? Eso que puede aparecer. O los sonidos, yo estoy con los ojitos cerrados, pues aparecen sonidos, como decía, de repente mi vecino se pone a, yo qué sé, a taladrar algo, ¿no? O alguien en casa se pone a gritar. Como estamos con los ojitos cerrados, no contamos con lo que vemos a través de los ojos. Entonces, cuando hablo de abro mi atención, abro a observarlo todo. ¿Tengo que estar buscando? No. Es como si me quedara ahí tranquila, con los ojitos cerrados, que aparece un sonido, lo observo. Que aparece un pensamiento, lo observo. Que aparece una sensación en el cuerpo, la observo. Me preguntaba Beli también en relación a esto, si tengo que estar nombrándolo todo, ¿no? Ahí viene esa. Si tengo que estar nombrándolo todo. Es decir, ella dice, yo cuando escucho un sonido digo, puerta, grito, moto, coche. A ver, eso es como el etiquetar los pensamientos. Eso es una... A ver, silenciar. Aquí. Eso es una herramienta, un apoyo que yo uso inicialmente, el etiquetar las cosas, para que yo no me deje arrastrar por eso que está ocurriendo,
Inicialmente nos ayuda el etiquetarlo, ¿no? Imagínate, si yo pongo atención a los sonidos, al principio puedo ir un poquito etiquetándolo. Una vez que yo tengo dominio con la práctica, el etiquetado dejo de usarlo. Ya no necesito estar, igual que los pensamientos. Yo al principio voy etiquetando los pensamientos, si es anticipación, preocupación, juicio, pero llega un momento en que ya no necesito etiquetar. Eso nos lo da la práctica. Mabel, ¿cuándo tengo que hacerlo? ¿Cuándo tengo que dejar de etiquetar? Bueno, pues cuando uno lo va sintiendo. Es un apoyo que a veces lo necesito pues para no dejarme arrastrar. Y también nos ayuda, el tema de etiquetar los pensamientos nos ayuda a identificar mis patrones, dónde me engancho habitualmente. Estoy siempre en la anticipación, estoy siempre en el recuerdo, en la preocupación, estoy siempre en el juicio, es decir, el hecho de etiquetar simplemente nos ayuda a observar dónde está mi mente habitualmente. Como realmente nosotros todos los días tenemos el 90% de los pensamientos que tengo hoy son los mismos que tuve ayer, porque somos así de originales, pues entonces llega un momento que ya no tengo que etiquetar, yo sé dónde suele irse mi mente. Pues me la rescato y ya está, ¿no? Entonces, cuando yo digo abrimos la atención, simplemente abro a observarlo todo, pero no tengo que estar en actitud de búsqueda de nada. Aquí es donde viene el meollo. Aquí es donde viene el meollo, que es, no es que observo, pero observo con una actitud determinada. Y esto es lo difícil de la práctica y lo que tenemos que estar continuamente regresando a ella. ¿Con qué actitud observo lo que hay? Hablamos de apertura. ¿Qué quiere decir apertura? Que yo me abro a observar lo que hay, que a veces van a aparecer cosas que me agradan y a veces van a aparecer cosas que me desagradan. Que la tendencia automática de mi mente es rechazar lo que me desagrada. Si aparece un sonido muy desagradable, ese impulso de, ¿no? De no me gusta, de me desagrada, ese no puedo evitarlo. Y esto está un poco también aquí en relación a la pregunta que hacía Pepe de los pensamientos. Si me viene un pensamiento o una emoción que me desagrada, cuando hablamos de los juicios, hablamos que la respuesta automática de mi mente es el juicio, ¿vale? Esa es la respuesta automática. Ahora yo me doy cuenta y ahora es cuando empiezo en esa parte de, ¿vale? Es solo un pensamiento, ¿vale? Y trato un poquito de, no me agrada, o sea, que yo acepte ese pensamiento no quiere decir que me agrade. O esa emoción que estoy sintiendo no quiere decir que me agrade esa emoción, ¿no? Si de repente me invade una emoción de miedo durante la práctica porque de repente me voy a un pensamiento anticipatorio, ahí de repente empiezo a notar que mi corazón se acelera. Eso no me agrada, no es agradable, no me tiene que agradar eso. Aceptar es que ya está aquí, es que estoy sintiendo esto. No me agrada, pero aquí está. Entonces, que con las emociones desagradables, con las emociones muy intensas, si yo no tengo la práctica suficiente, no tengo que pararme a sostener. Pues me levanto tranquilamente, me tomo un vasito de agua, es decir, el sostener una emoción muy intensa se consigue con la práctica continuada. Primero voy sosteniendo emociones menos intensas, sostengo la inquietud de querer levantarme, sostengo la incomodidad, empiezo un entrenamiento de sostener, de observar con apertura, con aceptación, eso que no me agrada pero que está presente. ¿Vale? No, si a mí de repente me estoy notando que la inquietud se está elevando a 8 o 9 y yo no tengo la práctica suficiente, pues con mucho amor y mucho cariño me levanto y dejo de meditar. Me doy un paseíto, me abro la ventana, me llamo a una amiga o hago algo que me agrade. No tengo que pararme a sostener algo si yo no tengo la práctica. No se trata de sufrir. El hecho de tener que estar 30 minutos intentando no moverme, eso ahí va a aparecer desagrado seguro. O sea, aparece incomodidad, mi mente, hoy las cosas que tengo que hacer, me quiero levantar, eso es incómodo, ¿o no? Eso es incómodo, por lo tanto me voy entrenando con esas cosas. Me entreno con los picores que me dan y no me rasco. Me entreno, es decir, el entrenamiento de la aceptación y apertura de lo que me desagrada, lo entreno con pequeñas cosas hasta que yo vaya teniendo la práctica suficiente como para poder sostener cosas más desagradables, ¿vale? Entonces, el no juicio, el juicio va a aparecer, no se trata de no enjuiciar nada. Y el no juicio no es que yo no tenga opinión sobre las cosas,
¿vale? A ver si ahora vamos a ir por la vida por ahí sin opinar, porque en mindfulness dice que no juicio. No juicio es esa reacción, hablamos más de ese juicio condenatorio, ese de no puede ser, yo no me tendría que sentir así, porque me siento así, soy un desastre, o esta experiencia o el otro es un desastre. Esa tendencia de la mente tan automática en la que divide todo, la mente suele dividir todo en bueno, malo, me gusta, no me gusta, ¿no? Es como en esos polos, ¿no? La mente dual. Entonces, nosotros nos damos cuenta de esa reacción de la mente y tratamos de entrenar esa mirada más ecuánime, más neutral. Entonces, con la práctica simplemente me doy cuenta cuando aparece el juicio, lo reconozco y trato de colocarme un poquito en ese punto intermedio. ¿Cómo lo hacemos? Pues en esa parte, ¿no? De, vale, es solo un sonido. Me desagrada, pero es solo un sonido. Y ahí ya le estoy quitando esa carga. Ahora, si yo no me coloco ahí, no trato de entrenar esa mirada un poquito dando ese paso atrás, ¿qué pasa? Que me quedo enganchada ahí, me quedo enganchada y hay que ver y el vecino y qué horas son y voy ahí, voy a la comunidad, voy a protestar y me quedo enganchada a eso. ¿Sí? Entonces, nosotros simplemente, pero no, importante que no nos vayamos a frustrar porque de repente, ay, es que en juicio, es que me cierro, es que no acepto. No pasa nada, a ver, yo voy y vengo. De repente me doy cuenta que me estoy peleando con la experiencia. Y ahí, sentido del humor, ¿no? ¿Cuáles son las otras actitudes, ¿no? Que también son importantes. Estas serían como las 4 principales, ¿no? Apertura, no juicio, aceptación y amabilidad. La curiosidad, mente de un niño, me acerco a la experiencia como si fuera la primera vez. La no expectativa, súper importante. Yo no busco cuando me siento... Perdona, Mabel, ¿puedes explicar un poco la amabilidad? Vale, la amabilidad, nos damos cuenta, ¿no? Esto es lo que entrenamos en la parte sobre todo en la práctica generativa, ¿no? La amabilidad conmigo, con el otro, con la experiencia. El diálogo interno normalmente que tenemos es un diálogo interno muy duro, muy crítico, autoexigente. Vamos entrenando una mirada más amable, ¿vale? Pues me siento así, pues así es como me siento y lo acepto y soy amable conmigo. Y el empezar a tener esa voz interna un poquito más amable me permite también después, pues, la vaya incorporando a mi día a día, ¿no? Y que aprenda a hablarme de una manera más amable, con mayor comprensión, porque comprendo mis patrones mentales, comprendo que me engancho a esto, comprendo que mi mente enjuicia, comprendo que las emociones unas me agradan, otras me desagradan. Es decir, con este entrenamiento, poco a poco, pues vamos, ¿no? Como cultivando esta mirada más amable hacia la experiencia también, ¿no? Es como, esto es terrible, no puede ser. Bueno, pues está siendo, bueno, pues voy a intentar ver qué puedo, ¿no? Qué puedo aprender en esta situación, es desagradable, no me gusta, sé que es doloroso, pero bueno, ¿no? Es como ir cultivando poco a poco esa mirada más amable también con el otro, con lo que ocurre. Importante, esto no es algo que se consigue así, chas, ¿no? Entonces, soltamos expectativas, nosotros cultivamos esa semillita, yo no digo plantamos la semilla de esta meditación, cada práctica es una semilla, ¿no? Que voy plantando o voy regando un poquito de agua que le voy echando ¿no? Con cada práctica que hago de mindfulness. Y no sé si queda claro, Cristina, esta duda, ¿sí? Estas 4 primeras, aceptación, por ejemplo, es aceptación de lo que hay, aunque no me agrade. O sea, aceptar no quiere decir que me resigne. Esto es importante. Aceptar no es que me resigne que yo no puedo hacer nada. No, esto está aquí ya. Es como ahora mismo la situación de confinamiento que estamos viviendo. No me agrada, pero es que aquí está. Entonces, cuanto antes acepte esta situación, antes estaré en disposición de ver qué puedo hacer para vivirla de otra manera. Si tengo una emoción que me desagrada, si tengo una situación dolorosa en mi vida, cuanto antes la acepte, antes deje de pelearme con eso que está ocurriendo en mi vida, pues antes podré ponerme en marcha para ver qué puedo hacer para salir de esa situación. La aceptación me permite vivir con menos sufrimiento. Dime, Cristina. Sí, bueno, amabilidad lo veo muy parecido al no juicio realmente, ¿no? Sí. No es parecido, pero sí que se van juntos, me refiero. Eso, todo, ¿no? La apertura, no juicio, Sí, aceptación, amabilidad están muy, muy vinculados. sí, me ha quedado claro, gracias. ¿Vale? La aceptación, la aceptación no es quedarme pasiva sin hacer nada. Yo no acepto que alguien me grite, que alguien... Vale, yo puedo aceptar que tengo un jefe
bueno, que tiene una forma muy agresiva o que tal. Yo puedo aceptar que ese es mi jefe, pero que yo acepte que ese es mi jefe no quiere decir que yo acepte que mi jefe me hable mal. O sea, yo acepto que este es el jefe que tengo, que es una situación que no me agrada, pero en la medida en que yo deje de pelearme con esa situación, pues podré ir viendo qué puedo hacer para aprender a ponerle límites, ¿no? Aceptar no es que yo tenga una persona a mi lado que me dé con un martillo, no. Yo con mucha atención plena, con mucha conciencia plena, puedo mandar a alguien a tomar viento. Por no decir una palabra más fuerte que va a quedar grabada, pero que la aceptación no es que yo me resigne a que ahora esta parte de no, yo es que practico mindfulness, soy amable y ahora no pasa nada. No, perdona. Yo con atención plena entiendo que tú tendrás tus programas, tú tendrás tus dificultades para gestionar tu agresividad. Muy bien, yo comprendo esa parte tuya, pero mi límite está claro y yo me protejo, pongo límites, digo que no, o si tengo que mandar a alguien a tomar viento lo mando, sin dejarme arrastrar de manera consciente, ¿vale? Esto lo entendemos, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Esto esto ahora mismo es un mero concepto aquí, ¿vale? Esto es, en mi práctica lo observo, me di cuenta cuando no estoy abriéndome a la experiencia. ¿Qué quiere decir? Cuando de repente aparece algo que me desagrada y es como, uff, esto no lo quiero, ¿no? Joder, otra vez esto aquí. Ahí me estoy cerrando, enjuiciando. No pasa nada, me di cuenta y digo, uy, venga, ¿no? Me abro, no juicio, ¿no? O sea, simplemente me di cuenta. No me frustro porque enjuicie, no me frustro porque de repente me peleé con lo que está ocurriendo. Simplemente voy entrenando en cada práctica. Yo sigo entrenando esto, yo sigo enganchándome al juicio, yo de repente me noto, ¿no? Y estoy ahí peleándome con lo que está ocurriendo, me doy cuenta, me río de mí, de mi cabeza y vuelvo otra vez a colocarme en ese lugar, ¿vale? ¿Cuáles son el resto de... Hola, Desi, que te estoy viendo. Estas actitudes, pues que también son importantes que vamos cultivando, pues la curiosidad, la no expectativa. Ahí nos referimos a que yo no busco en cada práctica, yo ahora me siento, venga, pues mi expectativa es que me voy a sentir bien. Cuando yo termine mi práctica me voy a sentir súper relajada, súper feliz, súper conectada con el corazón, queriéndome y queriendo a todo el mundo. No, suelto expectativas, yo practico, yo me pongo en disposición yo practico la apertura, practico el no juicio, practico la aceptación y la amabilidad, porque sé que cuanto más lo practique, esto se va a generalizar más a mi vida y me va a ayudar a vivir mi vida con mayor tranquilidad. Pero la práctica en sí, yo no busco eso. Si yo me paro a practicar y lo que hay es inquietud, observo la inquietud, observo. Hoy hay pensamientos feos, que me desagradan. Hoy mi cuerpo está con un poco de taquicardia, me noto un poco de presión en la garganta. Las emociones, ¿no? Hoy me noto, no sé cómo me siento, pero me siento movimiento interno que me desagrada. Hoy los sonidos están terribles, están todos hoy que se han puesto de acuerdo. Y ahora no, y me peleo con eso, ¿no? Es que eso es lo que hay en mi experiencia. Esto es importante. No expectativa en cuanto al resultado inmediato de la práctica. Está claro que nosotros practicamos porque el objetivo final es la liberación, ¿no? De liberarnos del malestar, del sufrimiento, relacionarnos con lo que nos ocurre de otra manera y que de alguna manera no quede en mí, sino que también pueda beneficiar a los demás, ¿no? Paciencia y persistencia, ¿vale? Paciencia y persistencia. Esto Goenka en los Vipassana de 10 días, lo repetía 80.000 veces, paciencia y persistencia, ¿no? 10 horas al día que meditábamos allí ¿por qué? Porque sí, porque aparece la inquietud, porque queremos resultados ya, porque... Y no, suelto la expectativa en cuanto a los resultados y me pongo a caminar, a practicar. Esta es la clave. Entonces, cuando yo hablo de abrir la atención, abro a observarlo todo. ¿Qué pasa? Que esta parte, al ser más complicada, porque hay más estímulos internos y externos, es más fácil que mi mente se distraiga. Por lo tanto, ahí cuando yo sienta que mi mente se distrae, pues puedo regresar un poco a mi respiración. Es decir, imagínate que llevo 10 minutos en atención abierta.
y de repente me doy cuenta que me estoy enganchando a algo, pues digo, venga, pues voy a volver un poquito a la respiración para anclarme de nuevo. La respiración siempre es eso que me ayuda a anclar. Dime, Pepe. Sí, es que me está enseñando a mí, entonces no es momento. Pero vaya, ya que lo ha abierto, te comento. Yo me anclo mucho al pasado y me anclo mucho al porqué. Al porqué y me culpabilizo mucho. O intento buscarme el porqué, esa palabra yo la quitaría del diccionario. Mira, yo lo digo en los cursos, ¿por qué porquería? Sí. ¿Vale? El por qué porquería porque nos engancha la rumiación, ¿vale? Entonces, esa es la parte que trabajamos en el intensivo, como empezamos la semana que viene, que tú vuelves a empezar, vamos a trabajar con eso. Porque la práctica de mindfulness no es, ella sola no me permite hacer un cambio de transformación personal, yo tengo que observar cuáles son esos patrones de pensamiento que suelen llevarme al sufrimiento. En este caso, un patrón tuyo es que me voy al pasado, ¿no? Me anclo en el pasado y empiezo ahí a darle vuelta y me conecta con culpa. Entonces, ahí sí que habría que hacer un trabajo de identifico ese patrón para ir trabajando con él, que esa es la parte terapéutica, ¿no? Por eso la práctica de mindfulness, de la atención plena, más esa parte de comprensión de mis patrones, de ir viendo, ¿no? Ese acompañamiento un poquito más terapéutico, de autoconocimiento, de conocer mejor cuáles son esos patrones que a mí en concreto me enganchan al sufrimiento. Porque de las 29 personas que hay ahora mismo en esta reunión, pues uno se ancla más en el pasado, otro se anticipa al futuro, otro se autocastiga, cada uno tenemos nuestros patrones. Por eso es tan importante identificar cuáles son mis patrones y nos vamos solamente a esa parte para comprender, y la práctica de mindfulness me ayuda a darme cuenta cuando aparece y vamos viendo qué podemos hacer para gestionar eso, ¿no? Es decir, esa es la parte que trabajamos de manera más profunda en el curso de 8 semanas o en el trabajo que hacemos en las sesiones individuales con muchos de vosotros. ¿Te queda claro más o menos? Sí, me escuchan, ¿no? Es que no sé si me escuchan. Sí, te escucho. Me queda claro, pero no sé. No me que no sabes cómo trabajarlo, bueno. Exactamente. Porque yo intento de cojo tus palabras, ¿no? Cuando me engancho. Pero como que no. No me veo la solución. Vale, porque tratas de solucionar la mente, claro. ¿no? ¿Por qué? Y entonces ahí es donde nos enganchamos a la rumiación. De todas maneras, esto no te preocupes, que a partir del miércoles iremos trabajando eso más en profundidad. ¿Vale? Gracias, Mabel. Bien. Bueno, entendemos, y la práctica generativa, que sería el tercer tipo de práctica, que ahí pues trabajamos un poquito con la amabilidad, conectar con el corazón, ¿no? Ahí comentaba Merche, ¿no? Que le costaba a veces como mandarlo a los demás. Bueno, pues ahí lo vamos entrenando. Tú comentabas, Merche, que a ti cuando a veces en el contacto con el otro te cuesta menos trabajo. En algún momento que has estado en contacto con alguien, el poder llevar esa, ¿no? esa intención de darle pues amor, de darle comprensión. Bueno, pues ahí vamos entrenando, ¿no? En la medida en que vamos entrenando, pues vamos teniendo más facilidad, ¿no? De conectar con esa parte. Es como, fijaros, cuando yo estoy conectada con el miedo, con la preocupación, la energía cambia, la vibración de mi cuerpo cambia. Y cuando estoy en esa emoción, los pensamientos están relacionados con esa emoción, ¿no? Y cuando empiezo a conectar con el corazón, es como cultivar otra mirada donde mi cuerpo tratamos de relajarlo, la vibración del cuerpo cambia, al final lo que viene a mi mente es diferente, ¿no? Es como entrenar esa mirada diferente para que yo, durante mi día a día, cuando esté conectando con un momento de malestar, yo pueda darme ese calorcito que hacemos en la práctica los últimos 10 minutos, que yo pueda poner la mano en el corazón, que yo pueda reconocer que estoy en un momento de malestar y sufrimiento, y ahí hacemos un poquito lo que hacemos en la última parte, ¿no? Como aliviar este momento de sufrimiento que estoy teniendo, me comprendo, me amo, respiro, hablando, tranquilizo, ¿no? Esa parte también, que igual que hago con una persona que sufre, lo hago conmigo. Dime. Quizás a lo mejor ay, perdón. No, habla tú. Adelante. María José, venga. ¿Cómo? A ver. Vale. Que quizás en la práctica generativa
lo que a mí me falla antes de dar el paso al mandar amor o al empezar a extender ese amor es el amor a ti mismo, porque por ejemplo tú estás diciendo que que hay que entrenar un poco esto para que cuando te sientes mal poder conectar con ese momento de amor y tranquilizarte, ¿no? O digamos, entre comillas, consolarte a ti misma y aceptarte con amabilidad y con amor y tal. Entonces, a lo mejor a mí me está faltando sentir ese amor hacia mí misma antes de empezar a abrir el amor a los demás, porque es que es cierto que cuando yo pienso en alguien concreto, me sale el empezar a abrir, pero el empezar a abrir ese amor a los demás sin tener un horizonte, sin tener una persona, sino de manera general, que es la más caritativa, ¿no? Que es un poco, eso es un bloqueo brutal. Yo no sé Vale, si pues ahí eso es importante porque, bueno, ahí hay que hacer un cambio. Yo te comprendo porque además te conozco, esa actitud de servicio a los demás que tienes tú, esa educación también que tenemos, ¿no? ¿no? En este caso, yo siempre digo, ¿no? Mi educación religiosa también, donde a mí me conectó mucho esa parte del servicio a los demás, donde nos olvidamos de nosotros. Entonces, ahí es súper importante volver a nosotros en ese equilibrio entre el dar y el recibir. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Si a mí me cuesta trabajo darme o abrirme a recibir y no me cuesta dar, tengo que trabajar esa parte conmigo. Y a mí no me cuesta darme, pero me cuesta dar al otro, pues tengo que trabajar el abrirme a los demás, cada uno en el punto en el que esté. Porque es súper importante. Yo primero me tengo que comprender para realmente comprender al otro. Yo me tengo que amar, porque al final, con la práctica continuada de mindfulness y la práctica generativa nos abre, ¿no? Nos abre la mirada a una mirada de mayor comprensión, de inclusión. Nos damos cuenta que somos todos iguales, que estamos buscando lo mismo, estamos buscando sentirnos bien, estamos buscando ser felices. Y dentro de esa búsqueda de ser feliz, pues ahí vamos, pues como podemos, dando tropezones, metiendo la pata, haciendo daño a los demás, haciendo daño a nosotros. Y el hecho de poder ir comprendiendo eso, primero en mí, y empezar a tener ese amor, esa comprensión hacia mí, y desde ahí poder mirar al otro, ¿no? Con ese amor y esa comprensión. En este caso, tu trabajo es más hacia ti. Si os dais cuenta, yo siempre empiezo con nosotros, siempre. Y después abrimos a los demás, pero yo tengo que aprender a darme ese consuelo, ¿no? Y ya aprovechando, Merche, esa parte que hablábamos de la emoción complicada, ¿no? A veces que conectas con una emoción dolorosa, ahí es el momento en el que, ostras, ¿no? Esto que estoy sintiendo, qué doloroso, qué duro, ¿no? Venga, tranquila, respira, no pasa nada, es normal sentirte así. No, fíjate, yo conecto con una emoción dolorosa para generar amor, pero no me causa dolor. O sea, he tomado distancia y la acojo con mucho cariño. Además, de hecho, eso me inunda de amor, ¿no? Entonces, ¿pero la de los demás o la tuya? No, la mía. Yo conecto con una emoción dolorosa para generar amor, que fue dolorosa en su día, pero que ahora me genera mucho amor y mucha paz, ¿no? Vale, eso sí, ¿no? Cuando conectas, ¿no? Cuando decías que te venía esa imagen, ¿no? Ese recuerdo. Pero yo me refiero cuando tú en tu práctica dices que hay momentos en los que cojo angustia, sí. Angustia. Que de hecho hago lo que tú dices, corto la meditación, me levanto y desconecto. Y yo no soy capaz de sostener, pues ya está, me levanto, ¿no? Y desconecto. Con la práctica, el objetivo es ahí, con esa parte de compasión hacia ti, de amabilidad. Es como, ostras, ¿no? Qué doloroso esto. Venga, y eso mismo que tú le dirías al otro. Cuando tú eres una persona que estás acompañando a personas en momentos de mucho dolor, esas mismas palabras que tú le dices de consuelo a la persona a la que acompañas, te las dices a ti. Ostras, ¿no? Uf, qué dolor. Mira, fíjate cómo se me ha cogido. ¿Dónde la notas tú la angustia en el cuerpo? Pues en el pecho, fíjate, en los costados y en la garganta. O sea, es toda la parte central. Vale, pues no lucho contra ella. Y ahí es como esas palabras, ¿no? Es como, ostras, ¿no? Fíjate cómo se tensa. Venga, tranquila, blanda, tranquila, ¿no? Me comprendo, es normal. Esto es un momento de dolor. No me agrada, pero aquí está. Respira. ¿No? Esas palabras de consuelo que le dices al otro, te las dices a ti. Y ahí vamos un poquito aprendiendo a sostener ese dolor que aparece en todos nosotros. Aparece en todos nosotros, momentos de dolor, momentos en los que la emoción me invade y no trato de huir,
La práctica de mindfulness es de las meditaciones más complicadas porque, ¿no? O sea, cuando aparece algo que me desagrada, es que me tengo que parar a mirar. Es que lo que queremos es salir corriendo. Ah, no, yo esto no, yo si es tranquilidad, sí. Si es felicidad, sí. Ahora, si yo me voy a parar a observar esta ansiedad que tengo, no, ¿qué dices? ¿Vale? No me voy a parar con una ansiedad a nivel 8. Yo soy la primera que os digo que me levanto y te da una vuelta, pero sí que voy a ir entrenando porque el trabajo es poder sostener eso que me desagrada, que está en mí, que forma parte de mi experiencia. Y el trabajo es aprender a relacionarme con esto de otra manera, con mayor apertura, aceptación, no me agrada, pero aquí está, ¿no? Pero, Mabel, puede ser que a lo mejor si tienes mucha ansiedad en un momento muy ansioso, sí llegue, o sea, que también te puede ayudar, ¿no? Realmente a lo mejor estás muy nerviosa y te sientas y dices, aquí voy a aguantar porque esto es mente-cuerpo y si mi cuerpo se está como las motos, si yo como que lo asumes, ¿no? Y consigues todo eso, al final te ayuda. Claro que te ayuda. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, ¿no? Los retiros Vipassana. Yo cuando he hecho retiros Vipassana, esos son retiros duros, cañeros. ¡Pum! Al cuerpo. Que estás con ansiedad, al cuerpo. ¿Qué tal? Al cuerpo. ¿Qué pasa? Que nuestra mente occidental no está acostumbrada a eso. Vamos, yo digo que tú ahí al cuerpo a observar, la gente dice, hasta luego, Lucas. ¿No? Nosotros no estamos preparados para eso. Nuestra cultura occidental. Entonces, que así se hace, claro, si yo tengo ansiedad, yo me paro y me siento a sostener, pero yo, que tengo años de práctica, ¿vale? Yo no te voy a decir a ti que tú te sientes. Ahora, que si tú eres capaz de transitar eso, es transitar para trascender, eso viene de la cultura meditativa, ¿no? Oriental. Transito, sostengo, y al final, pero para eso tenemos que tener herramienta, práctica, pero que ese es el camino, claro. Sí. Cuando soy capaz de transitar eso, al final de repente digo, hostia, ¿no? Claro, es que eso es lo que te iba a comentar, porque a lo mejor si lo consigues superar, hacer una vez, o sea, pasarlo canuta y conseguir sentir la experiencia y decir, jolines, lo he conseguido, que bien me siento conmigo misma, a lo mejor es el paso ese que siempre... Eso es. Cuando tú ya tienes la experiencia. Eso. Yo recuerdo la primera vez, claro, yo he tenido crisis de ansiedad de muy jovencita. Yo cuando empecé con la práctica, esto lo he contado a alguno de vosotros, cuando yo empecé con la práctica, pues claro, yo ya dejé de tener esa ansiedad, ¿no? Que tenía. ¿Qué pasa? Que yo decía, yo quiero experimentarme en una crisis de ansiedad también, ¿no? Y yo por un lado decía, bueno, la verdad es que hace mucho que no me da, y cuando me dio una crisis de ansiedad fuerte, ya estando en la práctica, yo dije, hostia, esta es la mía. ¡Qué regalo! Hostia, con una crisis de ansiedad, ¿eh? Que no te estoy diciendo que no fuese doloroso, claro, con todo eso, todo disparado, mareada, la sensación esta de despersonalización, todo lo que te da una crisis de ansiedad. Y dije, hostia, pues ahí me senté a sostener. Y cuando la pasé dije, coño, esto es. Y Claro. cuando conseguí hacerlo, pues después no me quedó esa resaca que me había quedado otras veces, ¿no? Sino, bueno, pues, pero esto yo no se lo recomiendo a nadie que no tenga su tiempo de práctica. Y después esa parte, por ejemplo, bueno, yo soy psicóloga y yo os acompaño. Si hay alguien que de repente se dispara, ahí estoy yo para acompañarte a sostener eso. Yo no dejo a nadie solo, ¿no? Por eso digo, pues, la persona que acompaña en este tipo de prácticas, pues tiene que ser una persona que tenga una experiencia y que sepa sostener también. Sí. Eso que se mueve, porque todos tenemos, ¿no? Nuestras experiencias, nuestras cosas que a veces saltan y que nos asustan. Y cuando aparece esa emoción muy desagradable, pues a veces tengo miedo de quedarme ahí. Hostia, que si me paro aquí me voy a quedar enganchada a esto y no voy a ser capaz de salir, ¿no? Sí. Bueno, pues para eso estamos, pues estoy yo para acompañaros, ¿no? Y en el curso intensivo de 8 semanas siempre os doy una tutoría individual para trabajar esas cosas. Es decir, que por eso para mí es tan importante la parte de acompañamiento más terapéutico, la parte de práctica de mindfulness que me ayuda a poder ir transformando todo aquello que a mí me genera malestar y sufrimiento. En este momento... Pero, por ejemplo, como tú dices, cuando te pasa, por ejemplo, algo de que dices, me voy a quedar aquí enganchada, pues, como decía Isabel, ¿no? En un pensamiento de rumiación continuo y dices, bajo al cuerpo.
Entonces empiezas a sentir y te das cuenta y dices, se ha ido. Entonces, claro, es que... Tú tienes realmente, por eso la práctica es lo que te va a dar la experiencia. O sea, por eso yo empiezo a entrenarlo con una cosa que es muy poquito desagradable, como puede ser una inquietud un poquito del cuerpo, un picor que de repente digo, ahí, lo sostengo, no me rasco, y de repente me di cuenta que el picor desaparece y digo, hostia, ¿no? Qué maravilla, he sido capaz de sostener esta incomodidad y ha desaparecido. Después con un pensamiento desagradable, con una emoción desagradable, y poco a poco voy aprendiendo a sostener, a observar lo que me desagrada como algo que está en mi experiencia, ¿no? Esta parte, ¿no? En realidad, con la práctica, esta parte de el observador y lo observado. Normalmente nosotros estamos identificados con esto. Nadie nos ha enseñado a separarnos. Cuando hablo de lo que observo, hablo de eso, los pensamientos, las emociones, todo lo que está ocurriendo, ¿vale? Cuando empezamos con la práctica de mindfulness, de repente me di cuenta, ¿vale? Que todo eso está ocurriendo, pero que yo puedo separarme un poquito y observar eso, que puedo observar el pensamiento, que puedo observar esta sensación en el cuerpo que estoy teniendo, que puedo observar esta emoción. Cuando estamos pegados es como, ¿no? Como María Isabel hablaba, que digo, yo uso tu ejemplo, ¿no? Cuando estábamos antes de empezar la reunión, decía, cuando yo me cabreo, esa parte de impulso de ¡guau!, ¿no? Ahí es donde yo estoy aquí pegada, identificada con esto. Es como pierdo el control, estoy identificada con la emoción, ¿no? Como esas expresiones, ¿no? Yo qué sé, como de perdí la cabeza y ahí me dejé arrastrar, ¿no? Ahí estamos como pegados a la experiencia, a la emoción. Sin embargo, sin embargo, con la práctica de mindfulness, de repente me voy dando cuenta que voy pudiendo observar eso y voy creando un espacio entre eso que está ocurriendo en mi experiencia y yo como conciencia que observa, ¿no? Pero esto no es algo que yo tengo que estar pensando durante la práctica. Yo no tengo que estar, soy el observador, esto. No, ¿vale? Esto es un concepto para que nuestra mente comprenda. Yo simplemente me paro a observar lo que hay, un pensamiento. Y con la práctica continuada me voy dando cuenta que son elementos que aparecen en mi experiencia, que forman parte de mí, pero que yo no soy eso solamente. Yo soy mucho más, yo soy esa conciencia que lo observa todo. ¿Sí? A ver, espérate, Yolanda, ¿me estás hablando ahora? Dime. Sí, que ese concepto me resulta súper complicado. Pero no te preocupes, no, este es un concepto avanzado y que no pasa nada, esto lo iré experimentando en la práctica. Yo tengo mucha conexión, no sé, no me voy a juzgar, con mi cuerpo, ¿vale? O sea, mi cuerpo, ¿no? Las sensaciones físicas de mi cuerpo son las que me hacen clic para que yo diga, uy, ¿qué estoy pensando? Por un lado, está bien, ¿no? Porque me conecta con la mente, con la mente rumiante, pero por otro lado, es muy desagradable. Entonces me cuesta, yo ahora en este momento que estoy hasta ahora, que me engancho a una emoción, tengo un miedo grande y mi gran miedo es no poder gestionar esa emoción. Vale. Ahora mismo, esa emoción es desagradable. Cuando estamos en un momento de crisis, también ahora estamos en una situación donde nuestras cositas se acentúan más. Es que llevamos mucho tiempo encerrados en casa. Llevamos mucho tiempo sin poder hacer todo aquello que nos alivia, que nos ayuda a soportar o a sostener lo que nos desagrada. Entonces, ahora mismo, pues, no me esfuerzo más. Pues si tengo que hacer prácticas pequeñitas y si tengo que hacer solo prácticas de relajación, pues las hago. O sea, ahora mismo adapto la práctica a mi situación. Y si yo ahora mismo estoy en un momento de sufrimiento más intenso de la cuenta, pues no voy a hacer una práctica de mindfulness, a lo mejor no me voy a exigir de 30 minutos, ¿no? Pues hago prácticas más cortitas, hago prácticas que me relajen, a lo mejor hago más de relajación que de mindfulness, hago más prácticas generativas. No tengo que ponerme porque a mí ahora en este momento, al principio cuando inicié, no tenía tanto meneito. Tanto meneo. No sé por qué ha habido un clic ahí, placa, que ha cambiado. Y pues se ha despertado ese miedo desbordado.
Eso, Vale. ahora lo que necesito es otro tipo de acompañamiento, un acompañamiento un poquito más terapéutico para este momento en el que me siento un poco desbordada. Entonces, pues, tiro un poquito de ahí, que me acompañen pues de una manera más individualizada, el poder yo expresar esto que me ocurre, que me ayuden a gestionarlo de otra manera, ¿no? Y ya está, y dejo la práctica de mindfulness tal que así un poquito más aparcada, ¿vale? No tengo que ponerme ahí a sufrir, ¿no? Si en este momento es un momento de crisis, pues en este momento, mira, pues prácticas más cortitas o práctica más de relajar un poquito cuando noto que se está agitando. La respiración en 4 tiempos, ¿no? Yo te mandé los audios, eso, un poquito de relajación. Pues tratando un poquito de, si no, pues me lo dices y te lo mando. A ver, Sergio. Ay. Pues voy un poquito usando las herramientas que voy aprendiendo y si estoy en un momento de crisis en concreto, pues me comprendo y veo lo que necesito en este momento para vivir esto de otra manera. Y Mabel, con el diálogo, cuando el diálogo es negativo y tú puedes reconocer que tienes un diálogo negativo, ¿es bueno hablarte a ti misma? ¿Hablarte en qué sentido? Positivamente. El diálogo interno estoy hablándome a mí misma. Es que en realidad estamos siempre hablándonos. Nosotros tenemos nuestra vocecita ahí, lo que pasa es que el que está disparado es el programa, a lo mejor, pues por eso digo lo de los programas. Negativo. ¿No? Imagínate que yo tengo un programa muy negativo, ¿no? Que ve lo peor, se anticipa lo peor, lo que sea. Pues ahora me di cuenta que se ha disparado esa parte de mí. Entonces, esa es la que estoy escuchando nada más. Pero yo no soy eso solamente. Por eso hablamos de que la práctica continuada y el comprender mis programas me permite darme cuenta, cómo está como yo digo, ¿no? Le ponemos un nombre, ¿no? Imagínate, ¿cómo está mi dramática hoy? Hostia, no es mi dramática, aquí está, ¿no? Como protagonista de mi experiencia. Y ahí trato un poquito de volver a mi centro, ¿no? Esto lo hacemos en... Ya voy a poner... Y ahí puedo utilizar el humor, ¿no? Claro, mucho, mucho. Como no nos riamos de nuestros programas, la tenemos clara. Esto seríamos nosotros en nuestra esencia, ¿no? Conectados con nuestra esencia. Uy, son ya las -5. Estos somos nosotros conectados con nuestra esencia, ¿no? Imagínate, mira qué guapo. Con la alegría, con la tranquilidad. Y después tenemos nuestros programitas mentales. Pues tengo a mi dramática o tengo a mi niña buena complaciente. Bueno, pues esto que trabajamos un poquito tratando de identificar nuestros programas. Tengo a mi niña herida, que de repente conecta con mucho dolor. Mabel, Dime. ¿me escuchas, no? Sí. Al final, a ver si estoy un poquillo entendiendo la historia. Al final, somos malos para nosotros mismos, ¿no? No nos queremos, ¿no? Nosotros mismos, el problema es nosotros. Eso, es que no nos relacionamos con nosotros con eso, con apertura, con amabilidad. O sea, no cogemos a esa niña, no la queremos, no queremos buscarlo todo, que nos lo pongan frito con cocido, todo bueno. Eso. Entonces, cuando yo voy identificando mis patrones, me di cuenta de que hoy estoy conectando con el dolor de mi niña, ¿no? Y ahí, pues, con esta herramienta de amabilidad, ¿no? Que eso lo trabajamos, que ahora vamos a hacer un trabajito de 21 días con la niña interior, algunos de vosotros, me ayuda a calmar a mi niña y volver a mi centro. Cuando aparece mi dramática, pues calma mi dramática, ese diálogo interno que tú dices, Yolanda, claro, porque ella se ha puesto aquí de protagonista. Está aquí esa parte dramática que todo lo ve negro, ahí está, de protagonista en mi vida. Y me quedo pegada, identificada en esa parte. Y cuando yo de repente empiezo a darme cuenta que es un programa, que lo tengo, que forma parte de mí, pero que yo no soy solamente eso, que yo soy mucho más. Entonces empiezo a calmar. Ese es el diálogo que tú dices, empiezo a calmar a mi dramática. Venga, vale, te comprendo, no me peleo con ella, no la machaco, no me fustigo ni me siento culpable por tener esta dramática. Pues si es un programa que tengo, pues lo comprendo, lo que pasa es que lo calmo, hablo con él. Venga, tranquila, no pasa nada, esto no es solamente así. Hay otras maneras y voy hablando con esa parte de mí. ¿Vale? Y ahí voy como un poquito como calmando, que ahora están entrando ya para la meditación. Sí. Bueno, no sé si más o menos hemos resuelto... Sí, a mí me ayuda, si me escuchas que...
como no estoy con la informática, a mí sí me ha resuelto bastantes dudas. Bien, pues muchas gracias, Pepe. Y una duda, pero esto ya es más teórica y seguramente que vendrá en la Wikipedia, bueno, pero prefiero que lo expliques tú. Que la Wikipedia verá el mindfulness, no sé si estoy en lo cierto con la definición que voy a dar. La piedra angular del mindfulness es la meditación, por supuesto, es el centro de todo, pero el mindfulness le añade en los conceptos estos de aceptación, amabilidad, apertura y no juicio. ¿Es eso el mindfulness? ¿Es la meditación con este añadido? ¿O es algo más? O sea, el concepto de mindfulness. Observo mi experiencia con atención, con apertura, con amabilidad, con juicio. Observo lo que hay. Y el objetivo no es, o sea, tú dices, la clave es la meditación, la práctica sedente es la clave para llevarlo a mi vida. Si yo estoy en meditación aceptando lo que aparece, pero después cierro la puerta, me levanto y me paso el día peleándome con lo que ocurre en el mundo, con lo que ocurre a mí o con el otro, no tiene sentido. Es que la meditación es súper importante. La práctica es lo que me permite entrenarlo. Es como el que va al gimnasio. Yo voy al gimnasio y entreno el músculo, el bíceps, tengo que hacer fuerza para que se ponga fuerte y tenga yo capacidad después de coger algo que pesa más, ¿verdad? Bueno, pues la atención la tengo que entrenar para que yo pueda después en mi día a día llevarla. Y entreno la atención y entreno esa actitud para que en mi día a día puedas coger el peso para ese bíceps, ponerlo grande y fuerte. Eso es, ¿vale? ¿Sí?